Vamos. Espérate. Listo. Bueno, buenas tardes. Hoy estamos reunidos con Daniela Cardoso y con Alex Chonet, que les vamos a hacer una pequeña entrevista sobre nuestro tema, en el que estamos estudiando cómo los tweets y cómo fue la estrategia de Trump, que la misma que lo elevó hacia ser presidente, al final hizo que en su segunda vuelta, pues, decayera y no pudiera dar su segunda vuelta. Entonces, bueno, si se pudieran presentar, por ejemplo, tú Alex. Bueno, muchas gracias, Sebas, por darnos la oportunidad de hablar contigo hoy. Alex Chunet, politólogo de Sciences Po. También hice una maestría en la London School of Economics y ahora estoy trabajando, después de haber trabajado en el Banco Mundial, en la función pública francesa, en la Agencia Francesa de Desarrollo. Bueno, hola, mucho gusto. Mi nombre es Daniela Cardoso. También soy politóloga, pero de la Universidad de la Florida. Tengo una maestría en Política, Economía y Desarrollo de la Universidad de London School of Economics y ahorita estoy haciendo una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de la Sorbona. Soy consultora para una empresa que implementa proyectos de desarrollo financiados por el gobierno de los Estados Unidos y manejo el portafolio de América Latina. Ok, perfecto. Entonces, bueno, con eso ya dicho, vamos a empezar con la primera pregunta, que es, ¿ustedes qué piensan de Donald Trump? Básicamente, ¿qué es lo que piensan? Entonces, cualquiera de los dos puede empezar y dar su opinión. Bueno, ¿tenemos una restricción de tiempo o no? No. Bueno, entonces lo que te voy a dar yo no es un juzgamiento, digamos, o un análisis moral, porque yo creo que Trump se debe analizar de una manera mucho más sistémica, sin tener que decir lo que hizo es bueno, lo que hizo es malo, sino de entender por qué llegó donde llegó. Y para mí, Trump es el reflejo y es el voto, y la gente la gente que votó por Trump es la misma gente que en Inglaterra votó por el Brexit, es la misma gente que en Francia vota por la extrema derecha, misma gente que básicamente vota por esos movimientos que contestan el sistema y el poder que está justamente en la presidencia desde hace varias décadas. Y esa misma gente es gente que básicamente es aislada, que son los perdedores de la globalización en las ciudades secundarias a menudo. Y entonces esa misma gente termina votando por gente que está en contra del sistema porque asocian el sistema con un sistema de opresión y con condiciones de vida que han estado bajando para ellos desde hace varias décadas. Y entonces, para mí, Donald Trump solamente es el reflejo de sociedades que están fragmentadas y en crisis, y sobre todo en crisis económicas. Muy bien. Sí, yo pienso que en la misma línea de lo que Alex estaba diciendo, yo puedo decir que Donald Trump es un emprendedor, no solamente un emprendedor cualquiera, un emprendedor que vio una oportunidad, se le presentó la oportunidad, como Alex decía, habían demasiadas brechas entre los ricos y los pobres en Estados Unidos, incluso en uno de los países o el país más rico del mundo entero, y este emprendedor se aprovechó de esta oportunidad que había mucho desencanto. La clase media y la clase baja estaba cansada de ver siempre a los mismos políticos como parte del sistema y querían un cambio. Y entonces este emprendedor decidió lanzarse a la presidencia y efectivamente la clase media y los pobres votaron por él, ganaron las masas. Tengo mis reservas y mi punto personal sobre quién Donald Trump es. No comparto sus puntos de vista, su ideología y lo que él piensa que es una democracia, pero si me preguntas a mí qué es, yo digo que es un emprendedor inteligente y una persona oportunista que se le presentó una oportunidad y la tomó. Eso es lo que yo diría. Vale, perfecto. Bueno, como siguiente pregunta, un poco alineado a lo que estaban mencionando. ¿Ustedes por qué creen que Trump, bueno, Trump tuvo mucho apoyo, aunque ya me respondieron por una parte, pero creen que hubieran otras razones y también otras razones por las que hasta el final muchas personas, aunque él ya hubiera perdido la candidatura, lo seguían apoyando?
Dale, ¿Yo? sí. Ok, sí, bueno, muchas razones. Pues primero, el desencanto, ¿verdad? De la gente de siempre eran los mismos políticos lanzándose como presidentes o siendo parte del Congreso. Eso yo diría que es la primera cosa. La segunda es, estamos hablando de que siempre el presidente de los Estados Unidos hacía muchas cosas a nivel global e internacional, pero no siempre se enfocaba mucho a nivel doméstico. Y este presidente o emprendedor, como sigo yo diciendo, decidió básicamente enfocar todos sus esfuerzos, todas esas políticas, una vez fue elegido como presidente, todas esas políticas que lanzó, las lanzó para que América fuera de nuevo lo que América había sido antes. Entonces, en la época de Richard Nixon y todo eso. Y precisamente por eso es que él seguía teniendo apoyo, de nuevo, de la clase media y la baja, las masas, ¿verdad? Y es por esto que todavía él es famoso y mucha gente lo apoya, a pesar de que, bueno, ya perdió, porque, y odio que voy a decir esto, ¿verdad? Porque a mí no me gusta como, no me gustó como presidente de los Estados Unidos, no comparto mucho de su ideología y de su manera de ver las cosas, pero hizo muchas cosas a nivel doméstico para el país. Entonces, por eso es que tiene apoyo. Y bueno, también es un emprendedor, su familia es muy rica, él tiene mucho dinero, tiene muchos vínculos, no solamente a nivel políticos, pero con empresas, con multinacionales, con China, entonces pues con Rusia, entonces también tiene apoyo internacional de básicamente los enemigos de Estados Unidos de antes. Entonces, por ahí va la cosa, pienso yo. ¿Tú? Sí, 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 estoy de acuerdo con lo que decía antes, que tiene que ver con la sociedad fracturada, es que toda esa gente que votó por él ya estaba tan decepcionada con los poderes de antes. Sabes, yo había visto unas estadísticas hace poco, o sea, hace poco cuando estaba en Estados Unidos, que demostraban que la gente que votó por Trump, cuando la categorizaban, esa gente que vive en las ciudades secundarias, su esperanza de vida, life expectancy, sí, Uh-huh. se redujo de varios años en las décadas que acaban de pasar, o sea, en los 20 últimos años. O sea, que esa gente está mal y mal y sigue, su condición de vida sigue empeorándose. Entonces, digamos que hay una fuente de miseria que le sirve mucho, y esta persona es también alguien que habla como ellos, es alguien que no se parece a Hillary Clinton, es alguien que usa todo ese vocabulario mucho más como de lo que podríamos llamar la América profunda, ¿sabes? La América como de las ciudades secundarias, de los blancos, Del perdedores de la campo. globalización del campo. Entonces, él habla como ellos, él se comporta como ellos, y él dice, así es America Great Again right now. Entonces, toda esa gente obviamente lo estuvo siguiendo hasta el fin porque se identifican mucho con él y porque asocian que él pierda las elecciones a volver a como era antes, y como era antes obviamente está mal. Y para terminar, otra cosa que mencionaste tú muy rápido es que, en fin, él tuvo muy buenos resultados económicos. Él alcanzó a volver a lanzar la economía de Estados Unidos de una manera que nunca se había visto en los 30 últimos años. Sí, eso es muy cierto. Más se demostró cuando Biden llegó al poder y toda la economía bajó y se desplomó. Pero bueno, también otra cosa relacionada con eso y más con un tema de actualidad, que es la pandemia. ¿Ustedes qué piensan o bueno, qué pensaban en su momento de todas las decisiones que hizo Trump en ese momento de los confinamientos, o que muchos estados realmente no le prestaban mucha atención a lo que era la pandemia, de usar tapabocas, el distanciamiento? Bueno, si quieres yo puedo comenzar. Yo pienso que Donald Trump perdió muchísimo poder y fuerza cuando comenzó la pandemia por su falta de, o sea, no fue ágil al responder en la pandemia, no hizo nada, se quedó atrás cuando otros países sí estaban moviéndose, él no, muchos estados rojos tampoco, muchos estados azules tampoco, entonces ahí fue donde básicamente Donald Trump perdió, pienso yo, y es por esto que él no es presidente ahorita, porque se estaban muriendo las personas, nadie estaba haciendo nada al respecto, no estaban teniendo políticas estrictas, no estaban respondiendo
las políticas de bioseguridad, nadie se ponía el tapabocas y él tampoco hacía nada para que las personas básicamente hicieran caso con cómo portarse con lo de la pandemia. ¿Tú qué piensas? Sí, 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 que él manejó muy, muy mal la crisis, que al principio de la crisis como tuvo un discurso muy cerca del de Bolsonaro, que resultaba hoy también que está sufriendo mucho de las consecuencias de este mal manejo que hizo y negando que el virus existía, negando varias características importantes del virus, mencionando que de pronto iban a explorar inyectarse líquido antiséptico, que es algo que literal te mata. Entonces él estaba Sí, diciendo muchas cosas que no tenían. eso mismo les iba a mencionar. Sí, sí, bueno, pues entonces esas Sí, cosas, eso fue a mediados de 2020, en el que tuvo una conferencia en el que sus científicos están diciendo que es beneficioso inyectarse antibacterial. sí, Imagínate eso. es fatal hacer eso. Entonces, obvio, él perdió mucho rumbo en eso y se demostró que él no sabía manejar. O sea, ya se sabía que él hablaba cosas a menudo que eran falsas, pero ahí se potencializó y lo manejó de manera tan mal que perdió muchos puntos. Lo que salvó a Estados Unidos en realidad es la descentralización, porque muchas medidas pudieron ser tomadas por los estados y no por la presidencia. Entonces hay estados que sí tomaron medidas y que pudieron tomarlas a tiempo. Como California. O ciudades, sí, exacto. Ujú. Ok, perfecto. Eh, ¿Alguno de ustedes vio o sabe, tiene algún conocimiento sobre la estrategia de campaña que él utilizó en Twitter? Porque realmente su máximo fuerte era sus publicaciones en Twitter. Y hasta más, hay una noticia de New York Times en la que aparece que realizó casi más de 200.000 tweets en toda su campaña. Básicamente, en promedio, tuiteaba, hacía tweets como 10 al día. Claro. ¿Al- ¿Alguno de ustedes tiene conocimiento de eso? ¿Sabían cómo funcionaba? ¿O quieren opinar algo sobre eso? Sobre es como ese tipo de publicidad tan masiva que hacía para llamar la atención. Mira, yo lo que sé, no sé mucho, ¿verdad? Pero lo que sé es que básicamente las personas que él contrató para que hicieran sus tweets y todo eso, lo que hacían era siempre como un retaliation, ¿verdad? ¿Cómo se dice retaliation? Como un counter. Ponte que Obama decía algo, ¿verdad? Sobre una política específica y entonces todos los de la Casa Blanca y los que manejaban en la cuenta de Twitter de Donald Trump hacían lo mismo, pero a favor del partido de los republicanos. Entonces, siempre estaba como básicamente preparado en todos los temas importantes que eran importantes para la gente, porque seguían las cuentas de los demócratas y los políticos fuertes que estaban informados, pero él hacía todo lo opuesto o atacaba los tweets de esos otros políticos, ¿verdad? Entonces, y era Sí, súper vocal en temas, por ejemplo, como inmigración, ¿sabes? Era súper vocal. Todo lo que tiene que ver con que los inmigrantes se están quitando los trabajos a los americanos y que tienen que básicamente deportarlos y poner como que el wall entre México y los Estados Unidos para que no crucen las fronteras y que va a generar más empleos a nivel doméstico, todo eso súper vocal. Cosas con Rusia y China, súper vocal. Todo lo que tiene que ver con los tratados de comercio como NAFTA y todo eso, súper vocal. Entonces siempre estaba atacando, pero ¿sabes algo? No siempre era inteligente. A veces se lanzaba unos twitters, unos tweets demasiado incultos y lo que generaba era como drama y fricción y eso lo hacía famoso y a la gente le gustaba eso en Estados Unidos, entonces por eso se volvía más popular, pero no necesariamente creo que fue muy inteligente. O sea, entiendo que usen como métrico, como metrics, ¿cómo se dice? Como metrics, como indicadores, cuántos tweets lanzó al día y lo que sea, y pudo haber lanzado muchos, pero no todos fueron inteligentes. Pienso que no. Pero yo creo que también, o sea, yo creo que la estrategia de Twitter que tuvo fue, fue muy importante en cómo percibimos a Trump y yo creo que fue un elemento fundamental de su campaña como de su presidencia
porque yo no me acuerdo ni de cuando estábamos viviendo en Estados Unidos y hasta en Europa, no pasaba ni una semana o unos días en el cual no había un tweet nuevo de Twitter que hasta estaban comentando, ¿sabes? Es que yo, en fin, nunca veía los tweets porque yo me conectaba a Twitter no tan regularmente, pero yo sabía que él estaba tuiteando por las informaciones que veía en el tele o por internet o por Facebook o cualquier cosa. Y me resultó, intentaba entender cómo manejaba esta cosa. De hecho, la logística, no sé bien si él valida, de hecho, cada tweet que se está haciendo, si es él mismo que los hace o si son 10, ¿sabes? Eso, la verdad, nunca lo supe. Pero lo que vi es que realmente su Twitter account es como una mezcla de una cadena de información continua, o sea, 24/7, con Trash TV, ¿sabes? Sí. Es algo como, es la cadena de información continua sensacionalista, básicamente. Sí. Es algo como Mira, genera mucha, como decía Daniela, que... mucha fricción, y eso te trae mucha gente, trae mucha gente y se habla de él todo el tiempo. Mira, hay algo, cuando estaban básicamente teniendo los debates políticos Biden y Donald Trump, hay algo que la campaña de Biden hizo, y lo que hicieron ellos fue copiarse, no de los tweets, pero de básicamente la manera de hablar y de las frases que usaba Donald Trump, porque eran muy fuertes, eran muy potentes, como el tema de Make America Great Again, right? O como Let's go back to having America be the number one country of the world. Todas esas frases, ¿sabes? Todas esas frases también en su debate político, Biden las utilizó para su campaña, porque se dieron cuenta que eran frases donde los americanos realmente se identificaban con Donald Trump. Entonces, y si tú vas a los videos de YouTube, tú te das cuenta que Biden decía, por ejemplo, vamos a implementar X políticas y vamos a acabar con la pandemia y vamos a volver a abrir la economía cuando todos estemos vacunados, and we are going to make America the country that we were before, and we're going to go back to, ¿sabes? Entonces usaba como la misma manera de hablar de Donald Trump para su campaña. Entonces yo creo que eso sí era el fuerte de Trump, como todo el mundo se identificaba como americano, el nacionalismo básicamente, lo que también nosotros tenemos en Colombia y los franceses también lo tienen, eso. No están vinculado al Twitter, pero está vinculado a mercadeo y a su campaña de comunicación y cómo él habla. No, claro, totalmente de acuerdo. Bueno, creo que eso sería todo. Entonces, muchas gracias por haberme ayudado en este pequeño tiempo. De nada, gracias a ti. Súper.